Buenas noches, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y un patrón que encontré en las decisiones que hace Morikawa Sensei respecto a los personajes de este manga, en relación a su categoría de peso y cómo los administra entre comillas. Comencemos. Las categorías de peso. Al igual que en la vida real, los boxeadores que tienen una cantidad de masa similar se enfrentan en el ring, y para mantenerse en el peso deben seguir dietas o rutinas de ejercicios que les permita seguir compitiendo bajo ciertas condiciones en alguna organización de boxeo, ya sea nacional o internacional. Si por su contextura no se pueden permitir mantenerse en cierta categoría, se suele ir a otra superior, y esto ha sido algo que el autor ha utilizado para deshacerse de los personajes. A pesar de que obviamente no se ha deshecho de personajes como Takamura, Kimura o Aoki, obviamente los eligió desde el comienzo, haciéndolos de una cantidad considerable de categorías sobre Ippo. Fue para que no existiese de ninguna manera una posibilidad para que lleguen a competir entre sí, ya sea en un sparring realmente serio, aunque sí los tiene con Aoki y Kimura, pero saben que estos son básicamente un meme. Pero a Takamura claramente lo puso en algo muy superior para que no llegue a haber ningún tipo de rivalidad directa. Y también obviamente para que si están en una categoría igual de peso o muy similar con alguno de los compañeros del gimnasio, no exista la posibilidad de que tengan que competir en el escenario mundial. Por lo que obviamente si el autor eligió estas categorías de peso no fue al azar. Así todos al final van a conseguir el título de Japón eventualmente. Bueno, Ippo ya lo consiguió, Takamura ya lo fue, y Kimura lo va a lograr en su peso al final del manga, y Aoki también, al menos así espero que sea. Ahora, alguien podría venir y decirme, pero Itagaki está en el mismo gimnasio de Ippo. Y bueno, que eso, Manabu es peso pluma también. Sí, obviamente, pero esa es la gracia del personaje, que sea el alumno de Ippo y su heredero. También es el contenido narrativo del personaje, que por admiración haya elegido acompañar a Ippo en su camino, contrario a Imai, que eligió otro gimnasio para fijarlo como rival. Tengo pensado hacer un video de los tipos de admiración en Hajime no Ippo dentro de poco, en donde tocaré mucho este tema. Pero entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? La verdad es bastante simple. Dentro de la obra se nos han presentado muchos personajes queridos por la comunidad que se han ido abriendo una carrera contundente en el mundo del boxeo. Un ejemplo perfecto de ello es Sawamura, un rival contundente para nuestro protagonista, que únicamente perdió por sus actitudes un poco psicópatas, por decirlo de alguna forma. Incluso Miyata mencionó que tenía contras sublimes, y los espectadores del combate hablaban de lo aterrador que era su talento, cuando pudo sincronizarse con el anti-Dempsey. Sabemos que luego el autor decidió que Sawamura debía subir de categoría de peso, pero ¿por qué fue necesario esto narrativamente? Es muy simple, el cinturón de Ippo se lo debían pelear entre Itagaki e Imai. Si es que Sawamura se hubiese mantenido en el peso pluma, el título lo tenía regalado, no hubiese habido competencia para él en Japón dentro de esa categoría de peso. Por lo que al subir de peso se encontró con Machiba, y por la misma razón se nos hizo subir una categoría de peso. Claro, me van a decir que estaba cantado que Machiba iba a subir de categoría, por lo alto que era. Y sí, obvio, pero el autor lo hizo de esta manera por la misma razón. Lo más probable es que haya tenido desde el comienzo modificar el entorno del peso pluma, y además también desde el comienzo tenía pensado que Machiba iba a terminar un par de categorías por encima. Bueno, sabemos que el combate entre Sawamura y Machiba, el primero, es decir, Sawamura ganó por descalificación. También voy a hacer el video de quién debió ganar el combate realmente, pero pensando en la habilidad de boxeo. Por lo que ya, era el campeón peso ligero junior en Japón. Lo que sucedió a continuación fue un accidente en moto, que lo dejó afuera completamente del boxeo. Y esto era necesario por varias razones. Entre ellas creo que está más que claro que Kimura va a terminar el manga, como dije anteriormente, siendo campeón en su categoría de peso. Y ya lo trolearon con Machiba. Entonces lo más probable es que no quisiera ponerlo en la misma situación. Entonces decidió sacar a Sawamura del peso pluma y ahora del peso ligero junior para evitarse el problema con Kimura. También simplemente sacarlo de la obra. Al ser un personaje tan fuerte, obviamente iba a resonar en el escenario mundial eventualmente. Y quiso ahorrarnos hablarnos de los combates de otro personaje. Ya tenemos bastantes. Otra razón por la que posiblemente lo quiso sacar del peso ligero junior fue por Miyata, ya que es muy probable que este tenga que subir una categoría de peso, o que lo termine haciendo. Tengo muchas razones para creerlo, y hoy vamos a hablar de bastantes a continuación. Entonces bueno, tengan presente esta posible pequeña razón. Ahora nos vamos al caso de Machiba. No solo le bastaba al autor sacarlo del peso pluma, era completamente necesario también sacarlo del peso ligero junior. ¿Por qué? Es fácil. Tendríamos un japonés en peso ligero junior que aspiraría por el título mundial.
Esto me hace pensar, como dije anteriormente, que hay alguna razón por la que decidió no hacer esto. Lo más probable es que al final Miyata sí suba al peso ligero junior, por lo que querrá evitar que exista la posibilidad de enfrentarlos en el ring nuevamente. Así se va a asegurar que dos de nuestros protagonistas, entre comillas, alcancen algún título mundial, sin tener que competir por él, claramente. Otro personaje que sufrió un giro en su trama debido a esta conveniencia narrativa fue el queridísimo Paul Sánchez, el Lobo Plateado. Como sabemos, el ex campeón mundial amateur fracasó en su conquista de Japón, por lo que fue obligado a retirarse del país. Pasado un tiempo, Kamogawa le consiguió ayuda de parte de un entrenador llamado Dankichi, el antiguo rival del jefe y amigo, y también segundo de Sanada. ¿Cuál fue su destino? Estados Unidos. En realidad no subimos tantas cosas de Borg. Lo siguiente relevante fue saber que había subido una categoría de peso e iba a tener un combate por el título mundial de la IBF. Al ser extranjero y un rival peligroso, no querían darle un combate por el título mundial. Solo lo consiguió siendo el primero en 3 organizaciones: IBF, WBC y WBA. ¿Por qué tenía que subir obligatoriamente de categoría? Simple. Parte de la historia de Borg en este punto era que tuvo que pelear contra Mike Elliott en desventaja, tanto físicamente por la poca preparación que tuvo antes, el público junto al mismo árbitro. Si es que Borg se hubiese mantenido en el peso pluma, lo más probable es que otros campeones también lo hubiesen evitado, de igual forma, excepto uno, Ricardo Martínez. Probablemente Morikawa tenía pensado desde un comienzo que Sendo fuera por el camino de Ricardo junto a Ippo, por lo que había que sacar a Borg de la ecuación. Entonces tenía dos opciones: hacerle lo mismo que a Sawamura, es decir, darle una putiza y dejarlo parapléjico prácticamente, o hacerlo subir de categoría, y al ser un personaje tan querido, la mejor opción claramente era esta última. Por lo tanto, si nos preguntamos si Borg subió de categoría para evitar a Ricardo, no, pero sí. No porque el personaje lo quisiera así, pero sí porque era lo que le convenía más al autor para avanzar la trama y darle a todos nuestros personajes tan queridos y protagonistas algún cinturón mundial. Ahora, ¿por qué le dieron ese cinturón? Es decir, el de la IBF, en vez de la WBA o de la WBC, o incluso quizás la WBO. En el manga se nos informó que la IBF no es de las organizaciones por las que los japoneses pudieran participar. Pero, ¿por qué le darían justo un cinturón alejado de Japón si no tenemos algún boxeador querido con potencial mundial que esté en esa misma categoría de peso? Es fácil, lo más probable es que sí tengamos un boxeador importante en esa categoría, pero no aún: Ichiro Miyata. Me parece demasiada coincidencia que nos hayan quitado a 3 posibles rivales de Miyata en el peso ligero junior, por lo que esto, sumado a lo que llegamos de saber de Miyata en el manga, es decir, fue hasta donde Ippo a preguntarle si es que realmente se iba a retirar, para poder él tomar su decisión de subir de categoría o no. Quizás ahora que Ippo volverá de México se va a enterar que Miyata ya avanzó al peso ligero junior, terminando de confirmarse su ascenso de categoría de peso, siendo esto un choque emocional para Ippo, que lo haga reflexionar y sea una gran estimulación para volver al ring, ya que podría haber un combate de Miyata en su máximo esplendor, sin las dificultades del control de peso. Esto le causaría mucha ilusión a Ippo y emoción. El ardor de su pecho que obtendría al ver a su antiguo rival y amigo peleando en un nivel completamente de locos podría ser un gran desencadenante. Finalmente, ya que estamos hablando de Ippo, hay un último tema que quisiera conversar en este video, respecto a Takeshi Sendo. Como hemos visto, Morikawa suele subir de categoría a los personajes para evitar que los protagonistas se enfrenten en el escenario mundial o por algún cinturón nacional, o al menos eso es lo que parece. Pero a Sendo lo estamos viendo avanzar e incluso estando a puertas de un combate por el título mundial. Por lo que, siguiendo esta lógica, vamos a tener 3 posibilidades. Primero, Sendo terminará muy lastimado, por lo que será obligado a retirarse, haciendo a muchos felices, ya que sé que están desesperados porque Sendo termine lastimado. Segundo, Sendo subirá de categoría de peso, cosa que es prácticamente imposible ya que sabemos mucho del personaje. Jamás se nos ha insinuado que tiene problemas para mantenerse en peso pluma. Ojo, sí, recuerdo que en alguna ocasión se nos dice que por su contextura puede subir mucho de peso en poco tiempo. En su segundo combate en contra de Ippo, el entrenador Kamogawa nos dijo que probablemente Sendo, en el poco tiempo que había pasado desde el control de peso, ganó la suficiente masa para estar sobre el límite del peso pluma. Pero a pesar de esto, nunca lo hemos visto sufrir por el control de peso o por algo similar.
por lo más probable es que se le siga siendo mucho más cómodo estar en el peso pluma. Además que por la personalidad de Sendo, si es que hubiera sido capaz de pelear en una categoría superior de peso antes, creo que lo hubiese hecho desde el principio. Y la tercera posibilidad es que si es que ninguna de las dos opciones pasadas llega a suceder, se nos va a abrir la posibilidad de un combate entre Sendo e Hippo 3. Tengo más que claro que a muchas personas no les gustaría esto, ya que esta alternativa la ven como algo repetitivo, pero en mi caso no es así. Creo que sería mucho mejor y emocionante que el segundo combate entre estos dos, y todos sabemos lo épico que fue la serie. Pero bueno, no sé qué opinarán ustedes, los invito a comentar sus impresiones en los comentarios, y si están de acuerdo con mis conclusiones y análisis. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse si es que aún no lo están, para motivarme a seguir subiendo videos de este estilo. También síganme en mis redes sociales que están en la descripción, sobre todo en el YouTube morado que empieza con T, ya que para el siguiente episodio del manga, que creo que sale dentro de 2 semanas, vamos a hacer un directo leyéndolo y conversando las impresiones con todos ustedes, y también sus predicciones para el futuro con los otros episodios, y obviamente cualquier cosa que surja o se le ocurra en el momento. También denle like al video, que eso también ayuda mucho. Buenas noches.